Hearty fraternal greetings and good wishes to the brothers and sisters that are gathered here in St. Feliu. Saludos fraternales de corazón a los hermanos y hermanas que están aquí reunidos en San Feliu. We all have gathered here since we are all trying to pursue Todos nos hemos reunido aquí, puesto que estamos intentando buscar to set and to experience that Wow. which is called God. para buscar y para experimentar aquello que llamamos Dios. There is something in us which essentially makes us move in search of God. Hay algo en nosotros que nos hace movernos esencialmente en búsqueda de Dios. And in that search we try to know certain aspects of God. Y en esa búsqueda intentamos comprender ciertos aspectos de Dios. And while knowing certain aspects of God, we build certain concepts of God. Y al ir conociendo ciertos aspectos de Dios, nos construimos también ciertos conceptos acerca de Él. More often we are stuck in the concepts Con mucha frecuencia nos quedamos apegados a los conceptos and forget God, y nos olvidamos de Dios, and forget that our search is for God. olvidándonos de que nuestra búsqueda es para Dios. That's how man has been, from ancient most times, building concepts of God and is getting stuck in God. Así es como desde hace mucho tiempo el hombre se ha estado construyendo conceptos acerca de Dios que lo han dejado como varado, como parado. But the search continues, Sin embargo, la búsqueda continúa, because essentially at the center of every being there is that energy called God. porque esencialmente en el centro de cada ser está esa energía que llamamos Dios. And a product or an emanation from that center looks for it. Y un producto o una emanación de ese centro es el que la busca. It is like trying to get back home. Es como intentar volver a casa. The urge to get back home El impulso urgente por volver a casa makes man look le hace al hombre for that home buscar esa casa, ese hogar, in varieties of ways, de variedad de modos, and he searches mostly in the objectivity. pero busca sobre todo en la objetividad. And he gets bewildered with the objectivity, Y con esa objetividad se queda como perplejo. and continues to build his own systems, Y sigue construyendo sus propios sistemas, believing that it gives the experience of God. creyendo que le dan la experiencia de Dios. Many systems are built, Se han construido muchos sistemas, but few are able to experience God through any or every system. pero pocas personas son las que son capaces de experimentar a Dios a través de cualquier sistema que sea. This is because we move more around the concept than around the content. Eso se debe a que sobre todo le damos vueltas alrededor a los conceptos, mucho más que al contenido. And there are millions of concepts. Y conceptos hay millones. What is God? ¿Qué es Dios? How are we to approach Him? ¿Cómo tenemos que acercarnos a Él? He is called the path. Es a lo que se llama el sendero. Those who walk that path Aquellos que caminan por ese sendero explain to assist others to follow the same path. explican para ayudar a otros a seguir ese mismo sendero. That's how we have masters of wisdom.
Así tenemos maestros de sabiduría who followed a specific path, que siguieron un camino, un sendero específico, a specific discipline, una disciplina específica, a way of life, un modo de vida which enabled them to experience the God within and God around. que les permitió experimentar o sentir al Dios por dentro y al Dios por fuera. Until man likes that way of living, Hasta que al ser humano no le guste ese modo de vida, he moves around and around and around. no dejará de dar vueltas por un lado y por otro. Because he likes to move around, but he would not so much like to take to the way of life that leads you into it. Porque lo que le gusta es dar vueltas y no adoptar el modo de vida que nos lleva hasta dentro de eso mismo. It's like moving around a temple Es como dar vueltas a un templo, and not able to enter into. pero no ser capaces de entrar en él. Those who have entered into, Aquellos que han entrado they experience the bliss, experimentan la bienaventuranza, the joy, la alegría, and they come out of the temple y salen del templo to inform the multitudes para decirle a las multitudes that it is so beautiful inside. que dentro del templo es tan hermoso, Inside the temple. que dentro del templo Yes. es muy hermoso. That is what every son of God has done to Y humanity. eso es lo que todo hijo de Dios ha hecho por la humanidad, Because he feels the joy of it, porque siente la alegría que ello lleva, the bliss of it, la bienaventuranza o bendición, which is millions of times que es more joyful, more blissful millones de veces más lleno de alegría, más lleno de bendición than what we experience through our senses que lo que experimentamos a través de nuestros sentidos and what we experience through mind, y de lo que experimentamos a través de la mente what we even experience through our thought. y de lo que incluso podemos experimentar a través de los pensamientos. So each time a son of God emerges, Cada vez que emerge un hijo de Dios, it's a new inspiration to humanity. es una nueva inspiración para la humanidad. It's a prophecy fulfilled Es una profecía que se cumple, that one more man has become a son of God. que una persona más se ha convertido en hijo de Dios. It is also a promise Es también promesa that every man can become a son of God. que todo ser humano se puede convertir en hijo de Dios. So such sons of God Esos hijos de Dios, pues, continue to be siguen siendo the source of la inspiration fuente de inspiración to those who are in search of that mysterious state called the God. para todos aquellos que están en búsqueda de ese estado misterioso que llamamos Dios. Man's search for God El ser humano busca a Dios, has also created his own imagination of God. la búsqueda del ser humano de Dios le ha hecho crearse o hacerse su propia imaginación de Dios. From out of his own figment, De su propio figmento he created a God. se crea un Dios. Likewise, there are many gods. Y así hay pues muchos dioses. Besides the original, Además del original, there are many duplicates hay muchas copias o duplicados emerging from the emotional states of the man que surgen de los estados emocionales del ser humano, and mental states of man. así como de los estados mentales del ser humano. It is in the law. It Eso- is the law Esa es la ley, that when there is an original, que cuando hay un original, there is a duplicate. hay un duplicado. When there is a duplicate, Cuando hay un duplicado, it also promises an original. también nos está prometiendo que hay un original. Yes. That is how Madame Blavatsky says. Así lo dice Madame Blavatsky. Every duplicate Toda copia o duplicado is a proof of existence of original. es prueba de que existe un original. Yes.
So the original exists and the duplicate also De exists. modo que el original existe y también existe el duplicado. And according to man's sincerity of purpose, Y según sea la sinceridad de propósito del ser humano, he finds the sincere path, encuentra el camino sincero. and insofar as he is sincere, Y mientras siga siendo sincero, he progresses in the path. adelanta o progresa por el sendero. The one who has decided to progress in the path to God El que ha decidido progresar a lo largo del sendero hacia Dios he is called an aspirant. se llama aspirante. To him, the major program is to observe God. Para él, el programa principal es observar a Dios. Yes. Amidst the many activities of daily life, En medio de tantas actividades de la vida diaria, to observe God in that life, in Observe- that activity, observar a Dios en esa actividad particular becomes his priority. se convierte en su prioridad. If it is there, it is called aspiration. Si eso se da, a eso se llama aspiración. You see the flower, Vemos Yes. una flor, if you are an aspirant, you see God in it. vemos una flor y si somos aspirantes, vemos a Dios en ella. At least you feel that this is a form of God. O al menos sentimos esta es una forma de Dios. You see an animal, Vemos a un animal you will recollect that this is also a form of y God. también recordaremos que ese animal es una forma de Dios. Yes. All forms Todas las formas are filled with God energy. están llenas de la energía de Dios. If we are really aspirants, Si de verdad somos aspirantes, we would feel so. We would attempt to feel so. así intentaremos sentirlo o verlo. But even if that feeling is not there, Pero si ni siquiera ese sentimiento o esa manera de sentir está presente and we don't see in No. all the forms surrounding us, y no lo vemos en todas las formas que nos rodean, or as all forms that surround us, ni no lo vemos como todas las formas que nos rodean, and we see other things, y a su vez vemos otras cosas we are diferentes, far from being aspirants. estaremos muy lejos o lejos de ser aspirantes. Aspiration is the fire of continuity Aspiración es el fuego de la continuidad, to make effort to see para hacer esfuerzo por ver which is present in all forms. lo que está presente en todas las formas. Yes. This is called the God immanent. A esto se lo llama el Dios inmanente. God immanent unless he is experienced. Se lo llama inmanente a menos que se lo experimente. Unless he is experienced, God transcendental cannot be experienced. A menos que se experimente a este Dios inmanente, no se puede experimentar al Dios trascendental. So what is important is to see God immanent. De modo que lo importante es ver a Dios inmanente, Yes. So that it enables us in due course of time to experience God transcendental. porque eso nos permitirá ver con el paso del tiempo al Dios trascendental. Yes, the fauna and flora La fauna y la flora of nature de la naturaleza should be seen as the form of God. han de ser vistas y consideradas como una forma de All Dios. forms put together Todas las formas en su conjunto is the form of God. constituyen la forma de Dios. That is the fundamental tenet. Esa es la característica fundamental, All forms put together que todas las formas puestas juntas are the form of God. son la forma de Dios. The Eastern scripture says Hay una escritura the oriental form of the universe is the form of God. que dice, la forma del universo es la forma de Dios. Yes.
And within the form of the universe there are so many billions and billions of forms. Y dentro de la forma del universo hay muchos billones y billones So de, you would Dios, only encounter the form of God as you open your eyes. de formas de Dios. De modo que nada más abramos los ojos solo veremos la forma de Dios. You would only listen to the sound of God Y solo escucharemos el sonido de Dios, if you open your ear. con que abramos nuestros oídos. Likewise, all that is perceived through senses Del mismo modo, todo lo que percibimos a través de los sentidos is expected to be seen by an aspirant se espera que el aspirante lo vea as presence of God through that aspect. como la presencia de Dios a través de ese aspecto. Yes, it is God called the sea. Es Dios llamado el mar. It is God called the cow. Es Dios llamado la vaca. All names are also names of God, Todos los nombres son también nombres de Dios. and all forms are Todas- forms of Y God. todas las formas son formas de Dios. The names that are given to the forms Los nombres que se les da a las are formas also God. también son Dios. This is the approach. Ese ha de ser nuestro This is acercamiento. what every son of God Nuestro acercamiento. experiences and teaches. Eso es lo que todo hijo de Dios experimenta y enseña. And it is true with them, Es cierto para ellos and it will be true for those who follow with fiery aspiration. y llegará a ser cierto también para quienes siguen haciendo las cosas con aspiración ardiente. Study of God El estudio de Dios is a whole-time study, es un estudio a tiempo completo but not a part-time y study. no un estudio parcial Yes. o temporal. And much less a hobby. Y mucho menos un hobby. Yes. And still less a club. Y mucho menos, por supuesto, un club. Yes. A club is what we go once in a week when we have time. Un club es algo, un lugar a donde vamos una vez a la semana, pongamos, si tenemos tiempo. Yes. There is no such thing as vacation for student who pursues God. Para el estudiante que anda en búsqueda de Dios, tampoco hay eso que llamamos vacaciones. Even in vacation you can pursue God. Pero también cuando uno está de vacaciones puede seguir buscando a Dios. I am in vacation, I am not for God. Decirse, no estoy de vacaciones, no tengo nada que ver con Dios. But the truth is we are always in vacation in relation to God. Sin embargo, la verdad es que siempre estamos de vacaciones en relación con Dios. That's how it is seen from those who see us from behind. Así lo ven estos maestros que tenemos aquí, sus fotografías They don't detrás, see us at least one full day delante de nosotros. No nos ven ni siquiera un día completo engaged with the God immanent, que pasemos todo el día entero ocupados con el Dios inmanente. always in vacation. Siempre estamos de vacaciones. Yes. But we think that we are the favored children of God. Sin embargo, creemos que somos los hijos favoritos de Dios. He allows us to think as we like. Él nos deja pensar como nosotros queramos. But when we have difficulties, Pero cuando tenemos dificultades, then the questions arise. entonces surgen las preguntas. Yes. That's where the lives of the great initiates Y ahí es donde las vidas de los grandes iniciados are the only simple examples son el único ejemplo sencillo as to how to live, de cómo vivir, yes, how to utilize a day, de cómo utilizar un día, how to speak, cómo hablar, what to eat. de cómo comer, qué comer. In all simple things, the discipline is there. En todas las cosas, por sencillas que sean, hay una disciplina. Without following that discipline, Sin seguir esa disciplina, we cannot call ourselves to be disciples. no nos podemos considerar como discípulos. That's where we need to hold these group lives, Por eso tenemos que tener estas convivencias de grupo to revalue, para reevaluar, to
assess. para reafirmar If we are continuing to be in that way of life, si estamos continuando o siguiendo en ese modo de vida, or we see this pursuit of God o si vemos esa búsqueda de Dios as separate from our domestic life, como algo separado de nuestra vida familiar, vocational life, de nuestra vida laboral, social life, de nuestra vida social, is it different? Or it is to be pursued in all these? si es algo diferente o si esa búsqueda de Dios se ha de seguir en todo esto que hemos visto. Wherever we are, there are forms. Donde quiera que estemos hay formas. Did you find a place where there is no form? ¿Ha encontrado a alguien un lugar en el que no haya alguna forma? You may get away from a form of human being. Podemos apartarnos de formas de seres humanos. You may get away from that of an animal form. Podemos apartarnos de formas de animales. But where will you get away otherwise? Pero ¿a dónde nos marcharemos? Si The no es tree is así? there, Hay árboles, the grass is there, hay hierba, the earth is there, hay tierra, the mountain is there. hay montañas. You are always surrounded by one form or the other. Siempre estamos rodeados por una forma u otra. And you, as a person, is surrounded by your form. Y nosotros, como persona, estamos rodeados por nuestra forma. Yes. So this form is the first God we encounter. De modo que esta forma es el primer Dios con el que nos encontramos. And if we do not see that it is also the form of God, Y si no sabemos ver que es también una forma de Dios, we are blind. estaremos ciegos. Yes. The ability to see God La facultad de ver a Dios, as the form presented before you o la capacidad de ver a Dios cuando tenemos una forma delante, is a direct approach to God. es un acercamiento directo a Dios, Very immediate, muy inmediato, very proximate. muy próximo. That's why it is called immanent. Por eso se le llama inmanente. It's immanent. Es inmanente. To see aurora Ver a aurora is of two ways for an aspirant. el aspirante la puede ver de dos maneras. Not only aurora, I'm only giving Bueno, an example. no solo aurora, he puesto aurora como ejemplo. Yes. Aurora as a form of God. Aurora como forma de Dios. Aurora as a Spanish lady, O aurora como una mujer española, President World Teacher Trust, presidenta del World Teacher Trust, Lady of Joseph Perez, la idea, Lady of a la Joseph, esposa de Josep Parés, mother of two sons, madre de dos hijos, resides in Sabadell. que vive en Sabadell. That is all the non-God aspect. Eso es todo el aspecto no Dios. Yes. It's detail of the person, Es un detalle de la persona, but it is a form of God. pero es una forma de Dios. If you don't see the forms presented Si no vemos las formas que tenemos delante as forms of God, como formas de Dios, you haven't opened the front door to the temple. no habremos abierto la puerta delantera del templo. Yes. Until you open the front door, Hasta que no abramos la puerta delantera del templo, you cannot see inside the temple. no podemos ver dentro del templo. Today we are all engaged with the pride of occult wisdom. Hoy estamos todos ocupados con el orgullo de la sabiduría oculta. Occult is subtle. Lo oculto es sutil. The threshold is the form. El umbral es la forma. Unless you open A menos que the abramos front door, la puerta delantera, how can you see inside?
¿Cómo podemos ver por dentro? Occultism is opening door after door El and entering deeper and deeper into. El ocultismo consiste en ir abriendo puerta tras puerta e ir entrando más hondo, más hondo, más hondo cada vez. The door opens La puerta se abre. only if you see what is surrounding you as God. La puerta se abre solo si vemos todo lo que nos rodea como Dios. Yes. It's not. It is said so many times, but it is immediately forgot. Esto se ha dicho muchas veces, pero se olvida inmediatamente. Yes. That is why it is called a secret. Por eso se dice que es un secreto. A secret is, it slips away from our memory. Secreto quiere decir que resbala y desaparece de nuestra memoria. So, it is also called the mystery. También se lo llama el misterio. The mystery of our own concept of a person El misterio de nuestro propio concepto de una persona causes the mist to see the person. es lo que causa la niebla o el mist, ¿verdad? Para poder ver a, So que, we don't see the person. que nos impide ver a esa persona. Así que no vemos a esa We persona. only see the personality. No vemos a la persona, solo vemos la personalidad. Occultism is to see the person first El ocultismo consiste en ver primero a la persona and see the personality later. y más tarde ver a la personalidad. Do you see the personality first or do you see the person first? ¿Qué es lo que vemos antes, la personalidad o la persona? If you make an effort to see the person first, Si hacemos un esfuerzo por ver primero a la persona, you are studious. seremos estudiosos If you only see the personality first, en sentido etimológico. Si lo primero que vemos es la personalidad, then you are not seeing, you are not in the path of student. no estaremos en el sendero de estudiantes. Yes. To be studious is Ser to be student. Estudioso es ser estudiante. What is the student required to do in the path to the divine? ¿Qué es lo que se requiere haga el estudiante en su sendero a lo divino? To see the person, Ver a la persona, which is called the soul, que se llama el alma, and then see the personality. y luego ver la personalidad. We see only personalities. Nosotros solo vemos personalidades. We see Spanish. Vemos que hay españoles, We see male, female. vemos que hay hombres y mujeres, We see occidentals, orientals. vemos que hay occidentales y orientales, We see friends, vemos que hay amigos, relatives. vemos que hay familiares, We see those whom we agree with and those whom we do not agree with. vemos que hay personas con las que estamos de acuerdo y otras con las que no. All those whom we do not agree with, in them also God exists. Pues también en las personas en las que, con las que no estamos tan de acuerdo, Dios existe en ellas. Yes. God exists in things which we don't like. Dios existe Also. también en las cosas que no nos gustan. He likes, so He exists Como a Dios le gusta todo, por in eso all. existe en todo. Yes. We don't like many, so we don't want to see. Pero como nosotros tenemos muchas cosas o personas que no nos gustan, entonces Yes. no lo vemos. Personalities may disagree, Las personalidades pueden estar en desacuerdo. but it does not mean Eso no significa that you reject the person. que rechacemos a la persona. Yes. Persons are like those that mount the animals. Las personas son como los jinetes, los que montan a los animales. Yes. Each person has a different animal as his personality. Toda persona tiene un animal diferente como personalidad. Yes. Some have cow-like personality, Algunos tienen una personalidad comparable a una vaca. meaning the person has mounted the cow. Eso significa que la persona monta en la vaca.
Some mount a bull. otros montan en un toro. Yes. The bull has a different nature. El toro tiene una naturaleza diferente. Some mount a tiger. Otros montan en un tigre, Some mount a horse. otros montan en un caballo, Some mount a lion. otros en un león. So likewise there are so many animal natures Así hay muchísimas naturalezas animales in each one of us. en cada uno de nosotros. But mounting these animals, Pero cabalgar en todos estos animales, there is also the person. pero para cabalgar sobre todos estos animales está también la persona. Yes. When two persons meet, Cuando dos personas se encuentran, one coming by an elephant, una que viene montada en un elefante another coming by a horse. y otra montada en un caballo, Yes. Normally they control the man on elephant controls the elephant. lo normal es que la persona que va sobre el elefante lo controle And the man on the horse controls the horse. y la que va a caballo que controle al caballo. And they meet and talk while mounting on their animals. Y mientras están montados en sus animales respectivos, hablan y conversan. That is called transaction between persons. A eso se llama transacción entre personas. But even before the persons meet, Pero si incluso antes de que las personas se encuentren, suppose the animals interact with each other. supongamos que los animales se ponen a relacionarse entre sí, They don't let the persons to interact. no permitirán que las personas Yes. estén en relación. Personalities interacting with personalities. Porque personalidad que interactúa con personalidad Is compared to es comparable the interactions between animals. a las interacciones entre animales. Yes. But there is something more than an animal in a human being. Sin embargo, en un ser humano hay algo más que un animal, Which enables him to interact with the human being in the other. y eso le permite actuar o relacionarse con el ser humano que hay en el otro. Yes. Meeting a brother, Encontrarse con un hermano yes, is meeting the person in the other. es encontrar a la persona que hay en el otro. Yes. Please make note of this sentence. Tomemos nota, por favor, de esta frase. Meeting the brother Encontrar al hermano is meeting the person in the other. es encontrar a la persona en el otro. Yes. If not, Si no, there is no meeting of the brothers. no hay encuentro de hermanos. Yes. It's only the meeting of the animals Sino solo encuentro entre los animales and mating. y copular. Yes. Meeting and mating Encontrarse y copular. is common Eso es cosa común for human and animal. tanto para los seres humanos como para los animales. But then human has something more. Pero el ser humano tiene también algo más. That's why human is to see the person first. Por eso el ser humano tiene que ver a la persona primero. The human should meet the human. El ser humano ha de encontrar al ser humano. Yes. If the personalities do not agree, Y si las personalidades no están de acuerdo, it doesn't matter. no importa. Yes. We can be neutral to the personality. Podemos ser neutrales con respecto a la personalidad. This can come to us Esto nos puede llegar to be able to remain neutral para ser capaces de seguir siendo neutrales in favorable and unfavorable situations. ante situaciones favorables como desfavorables. Is possible only if we learn to see God as form. Esto es posible solo si aprendemos a ver a Dios como forma, God in form. Dios en la forma. If you start seeing God in form, Si comenzamos a ver a Dios en la forma, God starts informing us. Dios comienza a informarnos a nosotros. Please make note. También tomemos We nota. want some mysterious ways of listening and seeing. Si queremos tener ciertas formas misteriosas de
de escuchar y de ver y mira así hacia el cielo. But let us listen to others, Mejor es que escuchemos a and los also demás listen to God while listening to others. y escuchemos a Dios mientras estamos escuchando a los demás. Let us try to see God when we see others. Intentemos ver a Dios mientras miramos, mientras vemos a otros. Let us see to Him in each one of us. Busquémosle a Él en cada uno de nosotros. As we see each other, let us see Him. Cuando nos miremos unos a otros, veámoslo a Él. Don't see others. No veamos otros. When we see from eye to eye. Cuando nos miramos, nos miramos a la cara, de ojo a ojo. When we see from eye to the eye, Cuando nos miramos a los ojos, it is the meeting of the light. es el encuentro de la luz. And when we say hola, Cuando decimos hola, it is transaction of light. es transacción de luz. May we transact light. Que hagamos transacción de la luz. Unless this step is accomplished, Y a menos que no consigamos dar este paso, we do not tend to be students of occultism. no llegaremos a ser estudiantes de ocultismo. Meaning we will not be able to see anything. Quiere decir que no seremos capaces de ver nada. Yes. We will not be able to experience anything. No seremos capaces de experimentar nada. Yes. God immanent Dios inmanente is the one whom we encounter every day as we wake up. es con lo que nos encontramos cada día cuando nos despertamos. When we miss to see in the very first person whom we meet in the morning. Cuando deseamos ver en la primera persona con la que nos encontremos por la mañana, It's like getting up, cuando queramos ver a Dios en ella, it is like setting the wrong foot into the life. si no hacemos eso, ver en la primera persona que nos encontremos a Dios es como levantarnos con el pie equivocado Yes. en la vida. We have to set the right foot as we start moving in the day. Cuando comencemos el día hemos de poner el pie derecho. This primero. is all for those who are trying to see God Esto es para aquellos que estén intentando ver a Dios and experience the joy and the bliss. y que estén buscando experimentar la alegría y la bendición. Every morning is given to see God. Toda mañana se nos da para ver a Dios. You are awakened for that purpose. Se nos despierta con ese propósito. And you need to see that way. Y tenemos que ver, Yes. aprender a ver de esa manera. Mostly we see our posas as we wake up in the morning. Con frecuencia, cuando nos despertamos, lo primero que vemos es a nuestras esposas, a nuestra esposa How many of us can see God when One. we see our spouses? o a nuestro esposo. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de ver a Dios cuando vemos a nuestro esposo o esposa? If we see our dear wife or husband. Si vemos a nuestro querido esposo o querida esposa. If we don't like our spouse, Si no nos gusta nuestra pareja, yeah, ah, too early in the morning. decimos así, es demasiado pronto por la mañana. Either way you don't see. Pero sea como fuere, de una manera u otra no vemos a If Dios. you like, you see the spouse. Si nos gusta, lo vemos como If you esposa don't like, you see the devil. o esposa o esposo. Y si no nos gusta, vemos al diablo. But in either way we don't see what is expected of us to see. Pero de ninguna de las dos maneras estamos viendo como se espera que veamos. In the very first encounter, En el primer encuentro, we fall. o sea, en el primer asalto, en este sentido, en el primer encuentro, ¿verdad? Fracasamos. Is it not? ¿No es eso lo que nos ocurre? Yes. In the morning, Por la mañana it is like our entering into a boxing ring. es como entrar en un ring de boxeo. Just one hit, Un solo golpe, finished. 1, 2, un 3. solo. Up to 10 it is counted. Y no? se nos cuenta, o hasta 10 se nos cuenta. No. You are carried away for the day. Terminado, se nos saca por ese día, fuera. This is the fundamental step. Pues ese es el paso fundamental.
how many you are able to see in how many forms you are able to feel this is also a form of God. ¿En cuántas formas somos capaces de ver que son formas de Dios? In how many you could not. ¿Y en cuántas formas no hemos podido verlo? This is the living daily practice. Esta ha de ser la práctica diaria. It is not like reading books No es como leer libros and then trying to look for something which you never find. y después levantar la vista así hacia arriba para intentar encontrar algo que nunca encontraremos. Yes. You don't find it because No lo encontramos the God feels what you can see me first in that. porque Dios se dice, en lo que me puedes ver, ahí delante de ti, véeme primero en ello. If you cannot see me in what you can see, Si no me puedes ver en lo que puedes ver Yeah. con facilidad, how can you see me where you cannot see? ¿cómo me quieres ver o cómo me puedes ver en lo que no puedes ver? See the visible. Ve See lo the visible. Ve lo visible. Yes. I am present to you in the morning as your wife. Yo me presento ante ti cada mañana en forma de tu esposa o esposo. Then we say, oh God, this is too much. Entonces nosotros decimos, oh, esto sí que es demasiado. See in all that you meet and see how far you continue with that awareness. Veámoslo en todo lo que veamos y miremos a ver hasta dónde podemos llegar con esa conciencia. As much as you continue to see, En la medida en que sigamos viéndolo, you are in the boxing ring. estaremos en el cuadrilátero de boxeo. Till the end of the day, if you stay, Si somos capaces de quedarnos en él hasta el final del día, then you are eligible to enter into seremos candidatos a the entrar temple of God in the sleep hours. en el templo de Dios en las horas de sueño, Yes. de dormir. So we need to cultivate this habit. De modo que tenemos que cultivar este hábito. I have been talking of this over years, Durante años llevo hablando de esto, but seldom we practice it. pero raramente lo practicamos. That's why the doors do not open. Por eso las puertas no se nos abren. When the doors do not open, Cuando las puertas no se nos abren, we will only be moving around and around. no dejaremos sino de dar vueltas y vueltas alrededor del templo. What is the use in moving around the temple without entering into it? ¿De qué nos sirve dar vueltas y vueltas alrededor del templo sin entrar en él? Yes. That's where the master says, Y por eso el maestro dice, first encounter the God immanent. primero encuéntrate con el Dios inmanente. If you start doing it, Si comenzamos a hacerlo, you get more focused. nos focalizaremos más You don't speak for nothing. y no hablaremos así porque sí. Ahora mucho hablar. Ahora hablamos mucho. See how the noise is when we are at the breakfast table. Démonos cuenta de cuánto es el ruido cuando estamos a la mesa del desayuno. Did you ever observe that? ¿Nos hemos parado a observarlo alguna vez? At the breakfast, at the lunch. You can now see at the lunch table. Ahora podemos verlo a la mesa del almuerzo, del mediodía. If you are trying to see God, you don't talk so much. Pero si estamos intentando buscar o ver a Dios, no hablaríamos tanto. By not talking, you don't find God. Por el hecho de no hablar, no es que por ello encontremos a Dios. The converse is not true. Pero lo inverso, lo contrario, no es cierto. But if you see God, you will not talk. Sin embargo, si viéramos a Dios, no hablaríamos. Yes. It's not seeing. Your effort to see God will make you silent. No digo verlo, ¿verdad? Sino nuestro esfuerzo por querer verlo nos hace que nos acallemos, que nos volvamos silenciosos. Silence came. Así surgió, así nació el silencio. Many people go to the very high peak. Hay muchas personas
que se van a lo más alto de un monte build a monastery there, y construye un monasterio and try to be silent. para intentar vivir en silencio. It doesn't work. Pero la cosa no funciona. It gives monotony. Eso da monotonía. Master Maurya says, El maestro Moria dice, enough with monastic monotony. ya basta de la monotonía monástica. If you see God right now, Si vemos el- seeing God means your proposal to see God in the forms. cuando digo ver a Dios, quiero decir nuestro proponernos ver a Dios en cada forma. The silence is automatic. Cuando vemos a Dios así, cuando intentamos verlo, el silencio es The automático. food you take is God. El alimento que comemos es Dios. The plate is God. El plato es Dios. The table, La mesa, the chair, la silla, yes. The interaction, la interacción, the colors on the plate, los colores que hay, tiene el plato, the flowers on the plate, las flores que hay al lado en el plato. meaning the flower paintings on the plate. Bueno, me refiero a la pintura que pueda tener el plato. So all this is God. Todo esto es Dios. When you are God-minded, Cuando así pensamos en Dios silence is automatic. o lo llevamos en la mente, el silencio es automático. When we are not silent, Cuando no estamos silenciosos, what does it mean? ¿qué significa eso? Likewise, people who are God-minded, Por eso mismo, e igualmente, la gente que piensa en Dios they forgot to eat. se olvida hasta de comer. That is called fasting. A eso es a lo que se llama ayuno. Not eating is not seen as fasting. No comer no es considerado como ayuno. Not eating, not talking for 40 days. No comer, no hablar durante 40 días, eso no funciona. After that period, we come back with vengeance. Porque después de eso, volvemos otra vez de nuevo a lo normal con venganza. Because you have to recover. Porque tenemos que recuperar. Yes. That's not. So this God-mindedness, De modo que a esto, de esta cualidad de llevar a Dios en la mente, enables us to approach God. es la que nos permite acercarnos a Dios. Yes. For thousands of years we have been only God-fearing. Durante miles y miles de años solo hemos tenido temor de Dios. Yes. We fear God, so we do so many things out of fear. Tememos a Dios y por eso hacemos muchas cosas por miedo. But God-mindedness is different. Pero tener a Dios presente en la mente es algo diferente. If you are God-minded, Si tenemos presente a Dios en la mente, then you find God around you, también encontramos a Dios the God immanent. a nuestro alrededor, al Dios inmanente. God is the dweller within the form. Dios es el morador dentro de la forma. The failure to find Him El no poder encontrarlo is due to limitations of the physical brain se debe a la limitación del cerebro físico and to the lack of development y a la falta de desarrollo in the mechanism en el mecanismo whereby the spiritual may be known, por el que se puede conocer lo espiritual, yes, whereby He may eventually will be contacted. por el que en su día será eventualmente contactado. So the related change in the brain De mechanism modo que el consecutivo o respectivo cambio en el mecanismo del cerebro, the limitations of the physical brain las limitaciones del cerebro físico can be overcome, pueden ser superadas yes, if we start being God-minded. si comenzamos a pensar en Dios en nuestra mente, Yes. o digamos a vivir en Dios como pensamiento. That's the fundamental step
towards discipleship. Ese es el paso fundamental para el discipulado. Yes. To be God-minded, Tener a Dios presente en la mente but not to be God-fearing. y no temer a Dios. If we are only God-fearing, Si solo somos temerosos de Dios, when there is fear, we think of God. cada vez que tenemos miedo pensaremos en Dios. Cada vez que tengamos miedo pensaremos en Dios. If we are God-minded, Si llevamos a Dios presente en la mente, in all times we carry the thought relating to Him. siempre, en todo momento tendremos el pensamiento de Dios en nosotros. That's why the humanity is told to be God-minded Por eso a la humanidad se le ha dicho que piense en Dios. by the masters of wisdom. Los maestros de sabiduría le han dicho a la humanidad que piense en Dios But not to be God-fearing. y no que tema a Dios. There is nothing to fear about God. No hay nada que temer acerca de Dios. Yes, there is everything to fear about yourself. Lo único que tenemos que tener miedo es de nosotros mismos. De cada uno de nosotros. Each man may have to fear about himself. Cada persona puede estar en guardia o tener miedo de sí He mismo, doesn't have to fear anything about others. pero no tiene que tener miedo de nadie más. His fears he projects on others. Lo que ocurre es que uno proyecta sus propios miedos sobre los demás. That's how the lives of the masters demonstrate to us. Así nos dan ejemplo la vida de los maestros. They did not fear a tiger. Los maestros no tienen miedo de los tigres. They did not fear a serpent. Los maestros no tienen miedo de las serpientes. They did not fear an evil man. Los maestros no tienen miedo de una persona mala. The example of Jesus, Por ejemplo, Jesús. and like that every master of wisdom. Y como Jesús, todos los maestros de sabiduría. They did not fear. Nunca tuvieron miedo. Yes. Why should we fear? Porque deberíamos tener miedo. And much less we have to fear. We need to carry fear of God. Y mucho menos tenemos por qué tener miedo de Dios o temor de Dios. Love of God is recommended. Se recomienda amor a Dios. The more you understand God, the more you love. Cuanto más entendemos a Dios, más lo amamos. The less you understand, you fear God. Cuanto menos entendemos, más lo tememos. Yes. God is not evil Dios no es el malo. Yes. Dios no es nada malo. to fear about. Nada malo para tener miedo de ello. God is not punitive Dios no es punitivo, as the religions project. como proyectan las religiones. He is a loving God. Dios es un Dios lleno de He is the amor. most compassionate one, Dios es el ser más compasivo que hay, most sympathetic one. el ser más lleno de simpatía. So we only carry wrong ideas Nosotros solo tenemos ideas equivocadas and we project them as our concepts of God. Y God punishes. las proyectamos como nuestro concepto de Dios, diciendo que Dios castiga. God does not punish. Dios no castiga. Your acts only come back to you as punishment. Nuestras propias acciones nos vuelven a venir en forma de castigo. Yes, that is the law. Esa es la ley. As you give, so you receive. En la medida en que demos, así recibimos. Yes. Whatever you have distributed Todo lo que hayamos distribuido comes back to you. o dado nos vuelve a venir. Otra vez. You distribute jealousy, jealousy comes back to Si you. distribuimos o damos envidia o celos, los celos y envidia nos volverán. You distribute insult, insult comes back Si to you. distribuimos o damos insulto, ese insulto nos volverá. You distribute love, love comes back to you. Si distribuimos o damos amor, lo que nos volverá será amor. You distribute respect, you get back respect. Si distribuimos o damos respeto, recibiremos respeto a cambio. You distribute neglect, Si distribuimos o damos negligencia, you get back neglect. recibiremos negligencia. If you are indifferent, Si the somos- life is also indifferent to you. Si somos indiferentes para con la vida será indiferente Don't see that as God. para con nosotros. No lo veamos como Dios. Yes. As you have transmitted, so you would stand to receive. En la medida en que hayamos transmitido, en la misma medida
estaremos listos para recibir. So we need to understand God before we think of reaching God. De modo que antes de pensar en llegar a Dios, hemos de entender o comprender a Dios. Many people try to experience God without knowing what it is. Mucha gente intenta experimentar a Dios sin saber lo que es. God is transcendent. Dios es trascendente, God is immanent. Dios es inmanente. God can be in the form of a person. Dios puede estar en la forma de una persona. These are the three states. Estos son los tres estadios. In all three states you should be able to accept it. Pero en los tres estadios hemos de ser capaces de aceptarlo. And then there is the fourth state. Hay también un cuarto estadio. God in all forms. Dios en todas las formas. There is no form without it. No hay forma en la que no esté. So the approach is from below upwards. De modo que el acercamiento es desde abajo arriba. To feel God in all forms. Sentir a Dios o ver a Dios en todas las formas. Yes. You see the flower, Vemos una flor, you should be able to say hello to it. hemos de ser capaces de decirle hola. De decirle hola a Dios. You see an animal, Vemos a un animal, you don't have to vocally say hello to it. no tenemos por qué decirlo con palabras, hola. You don't have to appear a bit crazy. Ni tampoco tenemos que dar la impresión de estar un poco locos. Not necessary. No es necesario. You should be able to feel it, that's Pero all. sí que hemos de ser capaces de sentirlo. Yes. And in man. Y en el ser humano, So this is how you approach God daily. y en el ser humano. Así es pues como nos acercamos a Dios cada día. Because all forms are filled with that energy. Porque todas las formas están llenas de esa energía, And the energy in relation to nature y esa energía en relación con la naturaleza develops its patterns. desarrolla unas maneras o modos de All funcionar. patterns relate to nature. Unos modos de funcionar. Todos esos modos de funcionar pertenecen a la naturaleza, Not to the God. pero no a Dios. Yes. So that's why I thought we should refresh our memories about what is God. Por eso he pensado que vamos a refrescar nuestra memoria de lo que es Dios. Yes. This is God, the altar. A esto lo llamamos altar. Yes, it is. Sí, es un altar. Yes. It is God. Es Dios. The Sí, lo group. es. Yes, it is. Es Dios. ¿A quién ha dicho? Al Group. grupo. Sí, lo es. You see, at the buffet, so many items of food. Vemos tantos artículos como hay en la mesa del buffet. It is God. ¿Es Dios? Yes, it is. Sí, lo es. That should be the approach. Esa ha de ser nuestra Yes. actitud. God, the energy, Dios, la energía de Dios. Dios como energía is the dweller within the form. es el morador dentro de la forma. And he cannot be found as yet Y no se lo puede encontrar todavía for want of capacities of the physical brain por falta de capacidades del cerebro físico and lack of development of mechanism. y falta de desarrollo de mecanismo, What scientists call energy, lo que los científicos llaman energía, the religious man calls God. la gente de religión lo llama Dios. Yes. And yet the two are one, Y sin embargo, ambas son una misma, being but the manifested purpose que no es sino el propósito manifestado in physical matter. en la materia física. Nature is the appearance of the physical body of the God. La naturaleza es la aparición del cuerpo físico de Dios. All nature, Toda la naturaleza, as we see, tal y como la vemos, the whole universe, el universo entero is the form of God, es la physical form of God. es la forma física de Dios. That's where we say Vishwam Vishnuhu. Por eso decimos Vishvam Vishnuhu. Vishnu Sahasranama Al cantar el Vishnu starts with it. Sahasranama comienza con eso. Yes. To see all forms of the universe Ver todas las formas as the form of God. del universo como forma de Dios. Yes.
Nature is the appearance of the physical body of the God, La naturaleza es la aparición del cuerpo físico de Dios. and the laws of nature Y las leyes de la naturaleza are the laws governing natural process of that body. son las leyes que gobiernan el proceso natural de ese cuerpo. The laws relate to nature, Las leyes tienen que ver con la naturaleza, not to God. pero no con Dios. To give an example, Para poner un ejemplo, electricity la electricidad is just the same. es simplemente la misma o lo mismo. When it functions through air conditioner, Es la misma cuando funciona a través del aparato de aire acondicionado. it is the pattern of the air conditioner Es el modo de funcionamiento o el patrón de funcionamiento del acondicionador de aire. there is a pattern for air conditioner. Tiene una manera de funcionar el aparato de aire acondicionado. In the presence of electricity, Si la presencia de la electricidad, the process gets on. el proceso se enciende con la presencia de la The electricidad. process is initiated. Con el proceso se inicia. The moment electricity is present in the air En el conditioner, momento en el que la electricidad está presente en el acondicionador de aire, it behaves este se comporta in its own way. según su manera propia Yes. And transforms air y transforma el aire into cool air en aire fresco or hot air. o aire caliente. That's the pattern it has. Ese es el modo de funcionamiento que tiene. The amplifier doesn't have the same pattern. El amplificador no funciona según el mismo patrón o modelo, It has another pattern. sino que tiene otra forma de funcionamiento. But for it also electricity is the basis. Pero también para el amplificador la electricidad es la base. The presence of electricity La presencia de la electricidad amplifies the sound through amplifier. amplifica el sonido cuando pasa por el amplificador. Why? ¿Por qué? It has a different pattern. Porque el amplificador está compuesto por un modo diferente de funcionamiento. It's the pattern that is different, not electricity. Es el patrón, el modelo, el que es diferente, pero no la electricidad. There is the light. Tenemos la luz. In the presence of electricity, En presencia de la electricidad it causes illumination, produce la iluminación television. o el iluminado. Tenemos la televisión It has a different pattern. que funciona según un modo diferente. Mixer in the kitchen. Tenemos la Turmix en la cocina It has a different pattern. que funciona según un modo diferente. Yes. Likewise, there are so many electrical equipment. Y así con tantos electrodomésticos como hay en la casa. In all of them, the presence of electricity enables them to function differently. Pero en todos ellos la presencia de la electricidad los permite funcionar de manera diferente. Without electricity, they don't. Sin embargo, sin electricidad ninguno funcionaría. Likewise, in nature there are patterns. Así también digo que en la naturaleza hay modos de funcionamiento, Without the energy called God, pero sin la energía que llamamos Dios, nature cannot. la naturaleza no puede funcionar. Nature unaided falls. This is how Madame Blavatsky writes in Secret Doctrine. La naturaleza, si no es ayudada, fracasa. Así dice Madame Blavatsky en la Doctrina Secreta. Nature unaided falls. La naturaleza, sin ser ayudada, cae o fracasa. Nature unaided, the electricity unaided, La electricidad, sin ser ayudada, what will we do with all these boxes? ¿qué podríamos hacer con todos estos implementos, estos altavoces, por ejemplo? Throw them in the sea. Podríamos arrojarlos al mar. So God's presence De modo que la presencia de Dios stimulates different patterns. estimula diversas formas de funcionamiento. Patterns are not God. Esas formas de funcionamiento no son Dios. Yes. In the morning, Por la mañana we are all awakened. a todos se nos despierta. Yes. Somos And then
Each one has a different pattern. Somos despertados todos y cada uno tenemos una manera de funcionar. Some look for bread in the morning. Unos, la primera cosa que buscan es algo de comer por la mañana. Some look for bed again in the morning. Otros, la primera cosa que buscan ya por la mañana es cama, más cama. Some look to the dawn. Otros miran o buscan el amanecer. Some look to speak. Otros buscan o ansían hablar. Each one is different from the other. Cada uno es diferente del otro. What is different in him? ¿Qué hay de diferente en cada uno de nosotros? The pattern is different. El modo de funcionamiento, el patrón de The funcionamiento. patterns are the designs. Eso, el diseño, los diseños. As long as that design is there, that way of functioning is there. Mientras tengamos un diseño particular, ese modo de funcionamiento estará presente. Dog behaves like a dog. El perro se comporta como perro. Yes. It cannot behave like a cat. No puede comportarse como gato. Yes. Likewise, every animal. Así también ocurre con todo animal. Yes. It's the pattern. Es un diseño, es un patrón. You are associating with God the electricity, Nos estamos asociando con Dios, que es la electricidad, not to the pattern. y no con el diseño o el The modo pattern is a personality. de funcionamiento, que es una personalidad. The planet Earth has a pattern, El planeta Tierra tiene un diseño, which is different from the other planets. que es diferente, un modo de funcionamiento diferente de los demás planetas. Other planets have, every planet has its own pattern. Cada uno de los planetas tiene su propio modo de funcionamiento. That's why we say Jupiter is like this, Por Mars eso like that, decimos Saturn like que this. Júpiter es así, o Marte es así, o Saturno es sí, de la otra manera. The solar system O el sistema solar, has a pattern, que tiene un modo de funcionar. and each solar system is different from the other solar system. Cada sistema solar es diferente de los otros sistemas solares. So much of difference in patterns. Tanta diferencia de patrones de funcionamiento, It all relates to nature. pues toda esa diferencia tiene que ver con la naturaleza. Nature has La naturaleza gradations of matter, tiene grados de materia, 7 different gradations of matter. 7 diferentes gradaciones de materia. Accordingly, it has different patterns. Y según esas gradaciones hay diferentes patrones de funcionamiento. The pattern of iron molecules is different that of gold. La manera de comportarse las moléculas de hierro es diferente de las del oro. So we need to know, De modo que tenemos que saber, when we refer to God, cuando nos refiramos a Dios, the one whose presence enables these patterns to get activated. tenemos que saber o tener claro al uno a través del cual esta presencia pone en movimiento o activa la manera de funcionar de cada cosa. Yes. So the presence modo is God. Que la presencia es Dios. Yes. That's why God is presence, like that it is said. Por eso se dice, Dios es presencia. That presence Y esa- activates a different pattern. Esa presencia pone en actividad diferentes Yes. These patrones. patterns in nature are called the laws of nature. A esos patrones en la naturaleza se los llama las leyes de la naturaleza. Flower has a pattern of unfoldment. La flor tiene una ley o un modelo por el que se despliega. There is a number consciousness. Hay una conciencia del número. According to that number consciousness, Según esa conciencia del número, a flower unfolds the same number of petals una flor hace que nazcan el mismo número de pétalos and gives the same color. y hace que tenga el mismo color. Likewise, the fruits, Lo mismo ocurre con el the fruto, trees, los árboles, all minerals, metals, todos los minerales y metales, plants, las animals, plantas, humans, los animales y los seres humanos, devas, los devas, planetary devas, los devas planetarios, solar los devas, devas solares, cosmic devas, los devas cósmicos,
Everyone has his pattern. Todos y cada uno tienen su patrón de Patterns funcionamiento. relate to their nature. Pues sus maneras de funcionamiento tienen que ver con la naturaleza. The stimulation or activation of these patterns is due to the presence. Pero el estímulo o la activación de esas maneras tienen que ver con la presencia. Yes, that is why it is said, Por eso se dice God is presence. que Dios es presencia. God is beingness. Dios es seidad. God is beingness in creation, beyond creation. Dios es seidad en la creación y más allá de la creación. God remains in form Dios permanece en la forma and beyond form. y más allá de la forma. And He remains Y permanece in form and beyond form. tanto en la forma como más allá de ella. And with form or without form. Permanece con forma o sin forma. Eternally remains. Permanece eternamente. Man also remains. Man also El hombre remains. también permanece. With form, without form. El hombre también permanece con forma o sin forma. Because God made man in His own image and likeness, Porque Dios hizo al hombre a su propia imagen y semejanza. man also remains. Por eso el hombre también permanece. Yes. He remains in form. Permanece en la forma. He remains beyond form. Permanece más allá de la forma. That is what we have to understand. Eso es lo que tenemos que entender. Yes. The master quotes from Bhagavad Gita, El maestro cita del Bhagavad Gita where Lord Krishna says, cuando Krishna el Señor dice: having pervaded this whole universe una vez que he impregnado todo este entero universo with a fragment of myself, con un fragmento de mí mismo, just a fragment, solo con un fragmento, the whole universe el universo entero represents a fragment of Him, representa o es un fragmento del Señor, of God. de Dios, un fragmento de Dios. Having pervaded this whole universe Una vez que he impregnado este entero universo with a fragment of myself, con un fragmento de mí mismo, I remain. yo permanezco. Yes. So to remain De modo que permanecer is godlike. es como Dios. Yes. We also remain. Nosotros también permanecemos, We exist. existimos. Pure existence relating to us is God state. La existencia pura de nosotros es el estado de Dios, Where awareness is not, en el que no hay consciencia, where thought is not, en el que no hay pensamiento, where activity is not. en el que no hay actividad. Yes. That state is called samadhi. A ese estado se lo llama samadhi. Every day Cada día, in deep sleep we are in samadhi, cuando estamos en sueño profundo, estamos en samadhi, but unconsciously. pero inconscientemente. Yes. To be consciously in it Estar conscientemente en él is what yoga teaches. es lo que nos enseña el yoga. To be Ser even while you do, al mismo tiempo que hacemos. even while doing, to be Ser consciously. mientras hacemos. It is called to be in the center of the triangle. Ser conscientemente. A eso se llama estar en el centro del triángulo. That is called Eso- Sahaja Samadhi. A eso se lo llama Sahaja Samadhi. Masters of wisdom have reached it. Y los maestros de sabiduría han llegado. Yes. For them, doing is a happening through them, Para ellos, el hacer es algo que ocurre a través de ellos. and they remain to be. Pero ellos permanecen y son. Yes. To be in action, to be out of action. Estar o ser en la acción, estar o ser fuera de la acción. Yes. To be in awareness and to be even out of awareness. Estar en consciencia y estar incluso fuera de la consciencia. So that beingness is what is represented by I am. Pero ser siempre. Esa seidad Yes. es pues lo que representa yo soy. The way to I am El camino al yo soy is the way to be. es el camino del ser. To feel that beingness, Sentir esa seidad, we need to start para sentir
attempting to see the beingness in the form. esa seidad, tenemos que intentar ver a la seidad, al ser en la forma. God immanent is deep within the human heart. God immanent. Dios inmanente está profundamente dentro del corazón humano, Nearer than the hands and feet. más cerca que las manos y los pies, Yes. que los God, brazos y los God pies. is said to be deep within the heart. Se dice que Dios está hondo dentro del corazón, Heart is not physical heart. en lo profundo del corazón, pero no se trata del corazón físico, It is the pulsating principle. sino del principio que pulsa. That pulsating principle Ese principio que pulsa is unfolding and folding like a lotus. se abre y se cierra como un loto. Lotus is the content of that lotus is golden light. El contenido de ese loto es luz dorada, Golden light. luz dorada. The arrow. Bueno, pues de oro, luz de oro. In that golden light, En esa luz de oro, the seat of God el asiento de Dios is said to be like the tip of a rice grain. se dice que es como la puntita de un grano de arroz, Tip of this rice grain. la puntita del grano de arroz. Nivara sukha vattanvi pitabhas satyanupama tasya sikhaya madhye paramatma vyavastitah. Within that head of the rice grain, Dentro de esa cabecita del grano de arroz there is an electric blue. hay un azul eléctrico. Yes. That electric blue is God. Ese azul eléctrico es Dios. That is where the God center is in each one of us. Ahí ese centro Yes. está en cada uno de nosotros. Yes, the God immanent is deep within the human heart, El Dios inmanente está en lo profundo del corazón humano, nearer than any limb of your body. más cerca que cualquier extremidad de nuestro It cuerpo. is the self, Es el ser, the one, es el uno, the Atma, es el Atma, smaller than the small, más pequeño que lo más pequeño, yet all comprehensive. y sin embargo lo abarca todo. Yes. And this is what we remain to be. Y eso es lo que seguimos o permanecemos siendo. This is what today in the books called the permanent atom. Esto es lo que hoy día los libros llaman el átomo permanente. In the books of Master Jalko, En los libros del maestro Joel it's called Kuhn the se permanent spiritual atom, lo llama átomo espiritual permanente, the ego, el ego, yes, the monad. la mónada. Yes. One of the most difficult things Una de las cosas más difíciles for the average thinking man para el hombre pensante común to understand and to interpret es comprender e interpretar, is the destructive process que eso es un proceso destructivo of what he calls the will of God. de lo que él llama voluntad de Dios. Yes. Whenever there is destruction happening, Cada vez que tiene lugar la destrucción, it is difficult for average man es difícil para el hombre común to understand and to interpret comprender e interpretar that it is will of God. que eso es la voluntad de Dios. Ahora sí. This is one of the results Este es uno de los resultados of a purely materialistic civilization de una civilización puramente materialista which has laid its emphasis que ha impuesto el énfasis upon the form side of experience sobre la parte forma de la experiencia, and thus regard physical well-being considerando así al bienestar físico as well-being. como el bienestar. Physical well-being is understood as well-being by average man. El hombre común y corriente entiende que el bienestar físico es el bienestar por Yes. excelencia. All that is physical Todo lo que sea tend tend to deteriorate. tiende o tiene la tendencia a deteriorarse.
All that is spiritual Todo lo que es espiritual tend to be at all times. tiene la tendencia a ser en todo momento. Matter forms and deforms. La materia se forma y se deforma, With the spirit as basis. con el espíritu como base. Since the identity is with the physical, Entonces, puesto que la identidad es con lo físico, we feel destruction. como nos identificamos con lo físico, sentimos que hay destrucción. Yes, the man is not destroyed. Pero el ser humano no es destructible. The form side of man is La destroyed forma del ser humano se destruye through time, con el paso del tiempo, which is in tune with the laws of nature. cosa que está en sintonía con las leyes de la naturaleza. Nature moves in cycles. La naturaleza se mueve en ciclos. There is birth, growth, and death. Hay nacimiento, crecimiento y muerte. To all that is natural. Por todo lo que es natural. There is a life cycle for Oh. every form, En todo lo que sea natural hay un ciclo de vida para cada forma, but not the indweller of the form. pero no para el morador de la forma. This is another important dimension Esta that we have to assimilate in us. es otra dimensión importante que hemos de asimilar en nosotros. Yes. Forms may disappear Las formas pueden desaparecer and reappear. y reaparecer. That's the fundamental teaching of Bhagavad Gita. Esa es la enseñanza fundamental del Bhagavad Gita. Just like the robes that we wear, Igual que los vestidos, la ropa que tenemos, we keep changing them as they become old. que nos la cambiamos a medida que se hace vieja. Vasam sajirnani yadha vihaya, like that. Lord tells Arjuna, Lord Krishna tells Así le Arjuna, dice el Lord Krishna a Arjuna, just like you change robes on a daily basis, le dice, igual que te cambias de ropa cada día, the bodies are also changed, así se cambia también de cuerpo. but the souls continue to be. Pero las almas siguen existiendo. What is important is to identify with the soul, not with the form. Lo importante es que te identifiques con el alma y That is no, why whenever there is a destruction to y form, no con las formas. Por eso cada vez que ocurre una destrucción de la forma, people identifying with the form feels that the will of God is cruel la gente que se identifica con la forma siente que la voluntad de Dios es cruel and say it's a cruel God. y dice es que Dios es cruel. There is no cruelty. Pues no hay crueldad If only we understand the laws of nature. con que entendamos las leyes de la naturaleza. Yes. No hay crueldad si entendemos las leyes de la naturaleza. Yes. As the bodies get older and older, A medida que los cuerpos se van haciendo cada vez más viejos, it is sensible that we take to new bodies. es de sentido común que tenemos que tener nuevos cuerpos. Every time I come to Spain, Cada vez que yo vengo a España, I see my friends changing their cars. veo a mis amigos que han cambiado de coche. Os veo a vosotros que habéis cambiado de coche. The cars that they held last time are different from the cars they hold now. Y los coches que tenían la última vez que vine son diferentes de los que tienen ahora. More sophisticated, Son coches más sofisticados, como se dice ahora. speedier, Más rápidos, más veloces, easy to drive. más fáciles de conducir. Same thing with the bodies. Pues lo mismo ocurre con los cuerpos. More speedier, Más veloces, yes. Easy to handle. más fáciles de manejar. A new body Un nuevo cuerpo, is much better than an old body. un cuerpo nuevo es mucho mejor que un cuerpo viejo. So when we are nearing De modo a que cuando situation where nos estamos acercando a una you situación are offered a new vehicle en la que nos están queriendo ofrecer un nuevo vehículo and you are asked to get away with the old, get rid of the old y vehicle, nos están pidiendo que nos deshagamos del vehículo viejo, is it insensible to be joyful? ¿está acaso falto de sentido común que nos regocijemos por ello? What, Pilar? ¿Qué pasa, Pilar? ¿Qué dices? We know this, but we cannot accept. Sí, sabemos esto, pero no lo podemos aceptar. A new car is being offered, and we don't want to get rid of the old car. Nos están ofreciendo un nuevo coche y no queremos dejar el viejo. Yes. But our own psychology Pero nuestra misma psicología is working the contrary when it comes to autos.
actúa de manera contraria cuando se trata de coches. Same psychology we should carry in relation to our body. Ese mismo tipo de psicología deberíamos seguir teniendo cuando se trata de nuestro cuerpo. We do not carry that psychology because No aceptamos ese tipo de psicología man has identified himself with material, not with the spirit. porque el ser humano se identifica con lo material y no con el espíritu. It is like identifying ourselves with the car. Es como identificarnos con el coche. But we are not our cars. Pero nosotros no somos nuestro coche, We are able to get into them, get out of them. porque somos capaces de entrar en él y de salir de él. Is it not? ¿No es cierto? We can park them outside. Podemos aparcarlo fuera. That's what the masters of wisdom can do. Eso es lo que los maestros de sabiduría pueden hacer. They can park their bodies Ellos pueden aparcar sus cuerpos and go out y salir de ellos in subtler bodies. con cuerpos más sutiles. We are also doing it in the sleep hours. Nosotros hacemos eso mismo, pero mientras dormimos. We don't know, that's all. Por eso lo que ocurre es que no lo sabemos. If we know how to get out of the body Si supiéramos cómo salir del cuerpo and how to get into the y body cómo volver de nuevo al cuerpo and experience out of body, y tener la experiencia extracorporal, we would be as a whole going through a great initiation. estaríamos pasando como totalidad a través de una iniciación. That is what the hierarchy is planning for us. Eso es lo que la jerarquía está planeando para nosotros. Is working to Es let us know trabajar para dejarnos saber that this humanity has to shift from the form side to the spirit side. que esta humanidad tiene que pasar del aspecto forma So that they experience that they are not forms, they are the spirit in the form. al estado espíritu, para que llegue a comprender que no son las formas, sino el espíritu en las formas. Yes.